Muchísimas gracias por la invitación, tanto al comité organizador como especialmente a Javier. Es un privilegio estar aquí y compartir con ustedes algunas ideas, reflexiones, resultados de investigación y demás. Mi interés es colaborar un poco a este análisis, a esta discusión que tiene que ver específicamente con formación de investigadores, con la carrera profesional, pero especialmente con las 4 preguntas que nos hizo llegar Javier para poder detonar de alguna manera nuestro trabajo. Y bueno, lo que les voy a comentar tiene que ver con un avance de investigación, es un poco una subinvestigación de algo que es mucho más amplio que se está llevando a cabo en mi país. Son alrededor de 15, 17 universidades de todo el país que estamos trabajando sobre asuntos de gestión del conocimiento, orientado fundamentalmente a la distribución y uso del mismo. Nuestra principal preocupación es la mejora educativa a partir de la investigación, tratar de entender ese gap que existe entre lo que se investiga y realmente su aplicabilidad, por decirlo de una manera muy sencilla. Y esto tiene que ver con la manera, eso es lo que hemos estado descubriendo, con la manera en cómo se gestiona la investigación dentro de las instituciones. Este subproyecto de investigación está asociado a las estancias que he tenido en diferentes instituciones, tanto en Estados Unidos, por supuesto, nuestros avances en México, y ahora me asomé un poco a la ventana de las universidades en España. Y a partir de aquí voy a empezar a tratar de entender ciertas preguntas, de entender algunas de las cuestiones que están implicadas en las preguntas, y tiene que ver con un poco ese avance de investigación, pero también tiene que ver con la formación de los investigadores, que por supuesto es una preocupación que compartimos. Así es que la primera pregunta es: ¿investigamos o cumplimos las exigencias formales para el desarrollo académico? Y el asunto de la relación entre la docencia y la investigación es de pronto un nudo ahí que poca gente puede llegar a entender. Me estoy refiriendo a las personas que gestionan, no solamente en un puesto administrativo, sino también gestionan las actividades en donde se imbrican la investigación y la docencia. Y una de las cuestiones en la que estoy trabajando es construir precisamente esta relación entre una y la otra. Y lo que me he encontrado es que existen 4 intensidades de colaboración en las investigaciones en la universidad. Y el primer grupo de personas o de roles que he estado distinguiendo es el líder de un grupo específico, que es normalmente la cabeza visible, es la persona que tiene una visión, que tiene la posibilidad de empujar, de ser punta de lanza en cuanto a asuntos innovadores, pertinentes. Normalmente es la persona que representa al grupo en diferentes situaciones, tiene todas las condiciones y capacidades para poder llevar a estos grupos a investigaciones realmente pertinentes y a que estas investigaciones tengan el financiamiento, el apoyo de financiamiento que necesitan. Hay un segundo grupo que están en estos, que se involucran en el desarrollo académico desde la investigación, que es lo que yo llamo los participantes dirigentes. Son el músculo de las investigaciones, son el núcleo más duro, porque mantienen la cohesión del grupo, porque son las personas que organizan las actividades, pueden distinguir las diferentes condiciones en que esta actividad siempre están cerca del líder. El líder normalmente publica o copublica con diferentes participantes, casi siempre en primer lugar. El dirigente tiene posibilidades de hacer publicaciones aparte, pero por lo general lo hace dentro del proceso del mismo grupo. Hay 2 tipos de roles que yo he llamado satélites, y estos roles tienen que ver, uno, con aquellos que
participantes en los grupos y en las redes, en las universidades, que son muy fuertes académicamente, son normalmente autónomos, muchas veces tienen una línea propia de investigación y colaboran con los grupos de investigación por cuestiones normativas y a veces también por cuestiones que les son interesantes en la discusión de los grupos que se trabajan en las universidades. Por lo general publican solos y muy eventualmente con alguna de las personas que pertenecen al grupo. Existe un segundo tipo de personas satélites que son los que están más alineados, digamos, a estas exigencias formales. Y son las personas que prefieren la docencia, que la mayor parte de su interés está en la docencia, pero que alineados a la norma normalmente están en grupos de investigación. Sus colaboraciones son un poco más flojas, más eventuales y dependen mucho del tiempo que tengan para el trabajo de la docencia. El cuarto grupo son la parte operativa, es los que trabajan directamente con a lo mejor en el trabajo de campo, a lo mejor en la aplicación, etcétera, y son precisamente estas personas que están en formación, normalmente becarios, estudiantes de los doctorados, los que trabajan en la parte mucho más operativa, que les permite estar cerca de las personas que lideran estos proyectos de investigación, les permite una formación mucho más consistente a través de la tutoría y el compartir las actividades. El grupo, las personas o los grupos que están en el líder y los dirigentes es el grupo hegemónico, y hablo del grupo que tiene el control de legitimar, de decidir, de llevar al grupo a diferentes, o al proyecto a diferentes derroteros. ¿Son compatibles la docencia y la gestión con la investigación de alto nivel? Y yo diría que no solamente son compatibles, estábamos viendo en la transparencia anterior que son muy importantes que estén ligados, coligados, imbricados el asunto de la docencia y la investigación en cuanto a asuntos más normativos. Y va a depender de qué definamos como alto nivel. Si alto nivel está en función de la normativa, que no voy a hacer profundizar, ustedes la conocen, desde el Espacio Europeo de Educación Superior hasta el ANECA, las mismas condiciones de las instituciones o de las comunidades autónomas, etcétera. Si apegarnos a esos criterios es alto nivel, entonces es importante que los grupos y los proyectos y la investigación y la docencia estén presentes. Por lo general, de acuerdo a algunos autores consultados, tradicionalmente en España, a diferencia de otros lugares, por ejemplo en Latinoamérica, es exactamente lo contrario, se privilegia la investigación y a partir de la norma está empezando a entrar la lógica de la docencia. En el caso de Latinoamérica, especialmente en México, normalmente es la docencia la que priva y es la investigación la que ha estado incursionando dentro de la docencia. En el caso de Estados Unidos, no hay docente que no alimente su propia asignatura o su propia línea curricular, si no es a través de la investigación. Ahí nació implicado y esto ha dado bastantes buenos resultados. Así es que si lo que yo estoy pensando es que el alto nivel es que tengamos docencia, investigación, difusión del conocimiento, distribución del conocimiento, pensando en que son tres caras de un mismo proceso y que la distribución y el uso del conocimiento es el punto al cual tenemos que llegar, el camino, la meta a la cual tenemos que llegar, entonces eso de alto nivel requiere de reformularse. ¿Es posible desarrollar una investigación socialmente comprometida con las presiones de los criterios de evaluación actuales? Y estoy hablando de la mayoría de los criterios que he analizado. No. Tendríamos que cambiar de modelo. Tendríamos que pensar que una condición, ya lo estábamos escuchando de Juana María, una condición de los proyectos de investigación tendrían que ser necesariamente la mejora educativa, el respeto de los sujetos de investigación, que sean los principales usuarios y más cosas que vamos a ver un poco más adelante. Tendríamos que caminar de un modelo de investigación y desarrollo, después al modelo de investigación, desarrollo e innovación, que ya se acerca más al asunto del uso, a un modelo que tenga que ver en donde exista una S,
o sea, la sociedad. El asunto es tratar de entender que nuestro objetivo es generar cultura científica ciudadana. Y dentro de los ciudadanos, por supuesto, nuestra población más importante, que son las personas que nos dedicamos a educación. ¿Cómo hacer para que la investigación contribuya a lograr una mejor educación, una mejor sociedad? Y casi no se ve, pero se los leo. Primero, distribuir el conocimiento. La meta es lograr a través de estrategias del proceso de investigación que el profesional de la educación, no importa en qué nivel y en qué condiciones esté, tenga conocimiento para participar e intervenir mejor en su práctica, mejorar su práctica. ¿Está enojado? Está enojado, está enojado. Voy a avisarle. Segundo, que una de nuestras metas sea alfabetizar científicamente. La mayor parte de los educadores, de los docentes de educación básica, primaria, infantil, etcétera, están circunscritos a la parte de la docencia y en muy poco participan, y además están por definición en la norma, no participan en la investigación. Los investigadores son los que están en el doctorado, los que están en las universidades, y no tienen nada que ver con las personas que están en la práctica o que estamos en la práctica. Y uno de los asuntos es que estas personas, cuando menos, tengan posibilidades de usar la investigación. Y para eso todo el sentido de la distribución del conocimiento accesible y abierto para cualquiera, pero también en términos que pueda ser entendido, leído, comprendido y aplicado. Esto quiere decir que si yo publico, en México yo publico en inglés, en una revista, JCR, que a lo mejor está, que se publica aquí en España o en algunos otros lados, los únicos a los que no le va a llegar información son precisamente a nuestros educadores y educadoras. Son ellos los que menos van a tener acceso a esa educación. Por lo tanto, distribuir el conocimiento nos va a permitir diversificar las diferentes maneras de hacer llegar los resultados de una manera pertinente con lenguaje lógico. Eso nos va a llevar a la mejora educativa y eventualmente a un ciudadano informado, que sea capaz de organizarse, que tenga posibilidad de ser autogestivo para su propio bienestar, y que en ese paquete estén los papás y las mamás de familia que puedan estar en colaboración informada con las instituciones que están educando a sus hijos, y también las posibilidades de que los educadores y las educadoras se autoformen a través del acceso a diferentes investigaciones. ¿Son los grupos entonces el camino? Evidentemente sí. En este momento es muy raro que alguien esté haciendo investigación aislada. Por supuesto que los hay. Y claro que los hay casi siempre de cierta edad. Pero en la lógica actual, pensar en un modo de distribuir el conocimiento y de generar ese conocimiento, no hay otra opción más que los grupos. Grupos, redes, asociaciones, donde podamos discutir, trabajar en colaboración. Siempre el conocimiento va a tener mucha mayor calidad, un alto nivel, si lo hacemos en conjunto y no solamente de la mente de una sola persona. Son nuevos modos de generar y producir el conocimiento, modos que nos pueden llevar realmente a que los grupos sean capaces de generar no solamente el conocimiento, sino convertirse en referencia. Si queremos apoyar la ciencia de la educación, si queremos apoyar las condiciones de mejora de la educación, una vía son las redes y los grupos. El asunto sería cómo se incorporan a los diferentes grupos de prácticos, de personas expertas en la práctica diaria y cotidiana en este tipo de grupos. Siempre va a haber mayor pertinencia en nuestros acercamientos en la investigación, va a haber una pertinencia en los métodos de investigación de manera mucho más respetuosa y de manera incorporada. No se trataría entonces de decir la investigación está en una caja y los expertos prácticos están en la otra y vamos viendo a ver de qué manera los podemos juntar un día.
sino que necesariamente tienen que estar juntos. Yo entiendo que eso tiene que ver con cuestiones normativas, lo sé, pero prácticamente en todos lados. Pero en el caso, por ejemplo, de las universidades que analicé en Estados Unidos, los estudiantes son, los estudiantes de doctorado y los estudiantes de maestría son profesores en la práctica, maestros, docentes de educación básica, igual que sucede en México. Y aquí es poco lo que sucede en ese sentido, y sé que costaría mucho más trabajo incorporar a los educadores en este sentido. Pero esa es una de las vías. Una de las vías es decir, vamos bajándole un par de rayitas a nuestro trabajo y acercarnos a los expertos prácticos e incorporarlos a nuestro trabajo de investigación. Que eso implique que las redes sean realmente transdisciplinarias y que existan no solamente los expertos, los líderes, los dirigentes, los colaboradores satélites y también los becarios, sino también prácticas de la educación cotidiana, expertos en el contexto. Eso permitiría producir un conocimiento mucho más relevante y mucho más pertinente. Muchísimas gracias. Como decía en mi presentación el jueves, ocurrió un fenómeno que yo creo que alteró gran parte de nuestras bases, de nuestros fundamentos, que fue la devolución de la información de los sexenios de investigación pedidos en la última convocatoria. En ese momento creímos que era importante abordar este tema. Cuando hablamos, Eduardo y yo, sobre el tema, me dio un dato, se lo voy a pisar, pero no importa, porque me resultó tan impactante que creo que es bueno empezar el debate por aquí. Solamente el 20% de los profesores y profesoras universitarios en educación españoles piden los sexenios cuando deberían. Solo el 20%. 1 de cada 5 profesores lo pide, 4 de cada 5 profesores y profesoras no piden los sexenios. Lo que ocurría hasta ahora es que de esos 20% que lo pedían, la gran mayoría eran concedidos. Lo que ha ocurrido este año es que ha habido una gran parte de profesores y profesoras que no han recibido la aprobación de su sexenio. Yo no sé si hemos pensado mucho en el campo educativo de lo que están significando los sexenios en nuestro ámbito, pasando de un reconocimiento a algo natural que tenía que tener, que todos teníamos que tener, cada 6 años nos evalúan y vamos avanzando y tenemos una pequeña recompensa, se está convirtiendo más en una clave de éxito, en un grupo de élite que tiene los sexenios, y eso lo que está produciendo es, yo no sé si nos está animando a todos a tener más sexenio o está animando a muchos de los colegas a renunciar y por lo tanto a renunciar a hacer investigación. Si no me pueden dar el sexenio, ¿para qué voy a esforzarme? Yo no sé si para lo que nació, que es para impulsar la investigación, se está cumpliendo, o todo lo contrario, está sufriendo un lastre por el cual ya te planteas si de verdad merece la pena esforzarte en investigación si no te lo van a reconocer de ninguna manera. Como afortunadamente tenemos en AIDIPE, en MIDE, pues a una de las personas, una de las 8 personas que está en la comisión de la CENAI, que decide, que aprueba los criterios, y además es absolutamente cercano, como puede ser Eduardo, pues le invitamos a que venga y él amablemente aceptó hace apenas 2 días, estamos hablando del martes, y me parece que es una información de primera mano qué ha ocurrido y sobre todo qué está pasando con los sexenios y qué va a pasar en el futuro, porque si este año han sido tan exigentes, ¿qué esperamos el año que viene? ¿Lo dejamos ya la investigación? Bien. Cuando quieras. Buenas tardes. Esto de los sexenios ha cambiado bastante. Seguramente yo tengo una fecha clave que fue crítica, fue el Real Decreto, todos lo conocemos como Decreto PERT. Fue una fecha clave en todo el proceso que vamos a comentar. Bueno, siempre ha habido polémica con los sexenios. Me recuerdo al principio, creo recordar al principio, el primer sexenio recurrió, no sé si el 90% del profesorado, porque no le concedieron el sexenio, pero luego ya pasó por una fase donde había una cierta preocupación por los sexenios, pero digamos en la universidad se vivía, la gente se presentaba a los sexenios o no se presentaba. Conozco bastante gente que era catedrático y decía, para lo que me pagan, no tenía ninguna repercusión hasta ese decreto. Y digo que es una fecha clave porque ese decreto cambió un aspecto fundamental, que es la autonomía universitaria, y entró a organizar algo más que la investigación.
entró a organizar la dedicación docente. De hecho, a mí me sorprendió que no dimitiese ningún rector, me sorprendió que no dimitiese mi decano. Yo dimití de la Junta de Facultad, envié una carta al secretario y dije, si han entrado en mi casa, han llegado al frigorífico, han sacado la cerveza y se la han bebido sin pedirme permiso, yo no quiero formar parte de esta estructura. Bien, eso generó en mí esa preocupación por saber qué pasaba exactamente, porque a partir de ahí ocurrieron bastantes cosas. O sea, no se podían dirigir en algunas universidades tesis doctorales si no tenías un sesenio. No podía ser invitado a una tesis doctoral. A mí alguien, bueno, no sé, está presente entre el público, me llamó un día, oye, vente Eduardo, que eres el sustituto, no sabíamos que esta persona no tenía un sesenio vivo, vente para una tesis que es mañana. Bueno, fue en Córdoba, o sea, no era complicado. O sea, esto tuvo una repercusión tremenda en todo el sistema. El que den un sesenio no puede ocurrir que se despidan a profesores asociados, por ejemplo. Si tiene que asumir más carga docente un profesor titular, el número de créditos, a lo mejor el último de la fila, el último que ha llegado, se queda en la calle. Luego, eso no estaba pensado. El reconocimiento de la actividad docente que se empezó en químicas, por un catedrático de química que fue el que lo promovió, ha terminado siendo no un indicador de la actividad docente, sino el indicador, el único reconocido. Otra cosa importante, y me preocupa muchísimo, no tanto personalmente, sino por lo que veo a mi alrededor. Tengo becarios, gente que trabaja conmigo, hace la tesis doctoral. Se está creando una nueva cultura, lo ha dicho muy bien Juana María, de los índices. Tú eres H no sé cuántos, I no sé qué, índice 10, lo que sea, según el número de citas que tienes eres un ORCI no sé cuánto, un JCR no sé qué, pero ¿alguien se lee los artículos para saber la calidad de lo que tú produces o lo que tú trabajas? No. Yo puedo asegurar, hablo de mi facultad porque lo tengo muy cercano, que mis becarios están aterrados. Cada vez que viene alguien de una revista a contarles lo que tienen que hacer, tengo que hacer una terapia de grupo. Una terapia de grupo para decir, a ver chicos, dos cosas. Una, tenéis que defenderos, y otra, hacer lo que os gusta y como os gusta y hacerlo bien. Publicar en las revistas que os gustan, pero defenderos. Quiero decir, si tenéis que mandar un artículo a una revista JCR para poder pasar, no hagáis el tonto. Pero esa cultura ya existe, y existe con más peso en la gente que tiene hoy, pues no sé, una beca de FPU, está empezando la tesis, tiene que presentar un trabajo, si no es en JCR no se defiende la tesis, o en SJR según qué universidades. O esto ha cambiado la cultura universitaria, donde muchos de los que estábamos aquí investigábamos, lo hacíamos lo mejor que sabíamos y publicábamos, a veces más libros que revistas. Pero ahora esto ha cambiado. Y yo puedo asegurar que he hablado con autoridades educativas, porque quien toma la decisión sobre los sesenios es la Conferencia General de Política Universitaria. Y no les he visto muy preocupados por cifras como la que ha revelado Javier, ¿no? Dice, oye, es que es un desastre que se presente menos del 20%. O sea, este año Ariamide ha presentado 41 solicitudes. Es muy poca. De la gente que se podría presentar, 41. Yo el primer año miré la lista y dije, oye, ¿no faltan las solicitudes? ¿No hay otra página más? No, esas son todas. Y en didáctica la cosa no es diferente, porque hay más profesores del área y los porcentajes son aproximadamente los mismos. Pero no penséis que en ciencias cambia. En ciencias están en el 30 y tantos. O sea, que no es que en ciencias se presente el 100%. Hay gente que ha renunciado a presentarse. Bien, te digo, me preocupa mucho, con independencia de los resultados y el proceso que voy a comentar, es la nueva cultura que se está creando, o que se ha creado, y que viene condicionada por el peso excesivo que tienen nuestras vidas personales y académicas en los sesenios. Luego se ha sacado de madre, dicho de otra manera, esto no tiene sentido ninguno. A ver, entro en el proceso de evaluación. ¿Cómo se produce? A ver, el proceso empieza por una propuesta que hace una comisión de criterios, que hace cada año. Creo que en octubre, depende de los años, octubre, noviembre, se reúne la comisión que ha sido nombrada, establece un documento que son una propuesta de criterios, que luego se aprueba en la conferencia y aparece generalmente bastante reducida, de eso hablaré más adelante, en el Boletín Oficial del Estado.
Luego es la comisión la que propone y luego eso se convierte en unos criterios más o menos explícitos que aparecen en el BOE. Cuando se elabora la propuesta está muy detallada, porque claro, si hay que mirar 100 expedientes no puedes ir sin una escala, rúbrica, como le queráis llamar. O sea, se sabe cuánto vale cada tipo de revista en función del índice de impacto, o sea, el número promedio de citas que tiene una revista. Bueno, Gonzalo presentó antes la relación de revistas españolas y por daros un dato, no es igual que seas de didáctica de la educación física a que seas de MIDE. En didáctica de la educación física todo el mundo saca de media sobre 10, 8, 8 y pico y tienen bueno, no digo nada, no lo martiriza Juana. Luego quiero decir que no es lo mismo o ser de didáctica de la música, donde nadie saca sesenios, o ser didáctica de la lengua, donde, bueno, pues un 25% lo saca de los 8 o 10 que se presentan. Luego hay una gran diversidad o disparidad. La propuesta va por indicadores, va por los libros cuentan, el índice de SPI cuenta por criterios, o sea, está perfectamente establecido. El problema es que cuando llega al BOE aparecen un par de líneas más o menos claras, no voy a decir confusas, que puede reflejar más o menos la propuesta inicial. ¿Cómo se aplican los criterios? Pues cada expediente lo ven 2 personas diferentes. Generalmente el mismo área, a veces por problemas de carga también lo puede ver alguien de un área afín. O sea, MIDE puede verlo psicología, algún expediente. Pero si entre los 2 evaluadores no hay acuerdo en un mérito, con una diferencia de 1 punto sobre 10, se tiene que revisar el mérito e interviene un tercer evaluador. Luego 2 evaluadores ven cada expediente, se puntúa de 1 a 10. Si hay una diferencia de 1 punto en cada mérito, se tiene que revisar porque la aplicación no te permite pasar adelante. Bien. Una solicitud positiva son 30 puntos. El BOE dice hay que tener 2 JCR, 2 SJR o 2 SJR y luego otra serie de cosas que pueden ser libros, pero la realidad es que se trabaja desde siempre con 30 puntos. Yo cuando llegué se trabajaba así, Pello me dijo que ya se hacía así, no sé, los anteriores siempre se ha hecho con una escala de 30 puntos, luego cada uno de los méritos vale 6 puntos. Si tiene 6 puntos en cada mérito, ya está. Vale, resultados. Los criterios varían cada año, luego los resultados pues pueden variar de un año a otro, de forma que lo que puede haber sido válido un año pues no lo es al siguiente, y además se toma como referencia la fecha de publicación. Alguien puede decir, es que yo tenía 2 JCR, sí, pero casualmente ese año esa revista no estaba en JCR. Sí, eso funciona así, sencillamente. Luego se puntúa en función del año en que esa revista ha sido publicada. Luego, si tienes la mala suerte de que ese año esa revista no era JCR o en ese JR ha bajado de un Q3 a un Q4, puedes perder los méritos, un punto que puede ser crítico. Yo pienso que hay parte ahora voy a comentar los datos más concretos, que hay un problema de transparencia y eso también hace que las expectativas a veces, bueno, la mayoría de la gente o pasa o está muy cerca, pero hay gente que está absolutamente despistada, o sea, que no conoce el sistema, que nadie le ha explicado el sistema y tiene un 1 y pico. Tú dices, bueno, alguien no le ha dicho que no puede presentar comunicaciones a congresos aunque estén publicadas unas procidias. Pues no lo sabe. Entonces te presenta una comunicación en un procidia, pues te sale 0 o 1. O sea, si lo que se publica en BOE fuera más claro, con independencia de que sea justo o no, en eso no entro, pues quizás la gente pues también tendría más claro que puede optar o no, o que tiene que hacer, pero no es claro. Como antes adelantaba Javier, hay un 20% o algo menos de un 20%, depende de convocatorias, de personas que se presentan. De ellas, este año ha aprobado un 78%. De todas las solicitudes, un 78%. Que, bueno, comparativamente, y esto no es ningún consuelo, es muchísimo más alto que lo que pasa en otras áreas de educación, donde hay algunas que no pasa ninguno, o pasa uno.
En MIDE sí, somos el área fuerte, vamos a decirlo así, ¿no? Pasa un 78, el año pasado pasó más, un 85 aproximadamente. Estos son los datos. No hay más trampa ni cartón. Una clave del proceso es que estamos en una comisión en la que hay otras 3 áreas más y una claramente diferenciada en su nivel de exigencia del resto, que es psicología. Psicología tiene unos niveles de exigencia bastante más altos que ciencias políticas, que sociología o periodismo o nosotros. Eso quiere decir que su tendencia siempre es a arrastrar al resto de las áreas a que suban los criterios. Los de psicología se han mantenido fijos en los últimos, que yo recuerde, 3-4 años, y el resto ha ido avanzando progresivamente. Por ejemplo, en la última convocatoria desaparecieron revistas del CIDE, por ejemplo. No se han tenido en cuenta la del FECIT, porque no tenían una escala de puntuación, etc. Y bueno, pues este es el sistema, cómo funciona, y yo creo que esta información debería ser pública. No tendría ningún inconveniente en que, no sé, el boletín, la ANECA o quien fuera, publicara información de cuáles son las reglas. Nada más. Gracias. Bueno. Hacer un comentario. Ahora, además de la docencia, la gestión y la investigación, tenemos que tener community managers de índices de revistas. Bueno, el panorama que nos ha planteado Eduardo es serio y yo creo que no lo ha dicho muy claramente, pero la tendencia es que las exigencias, los criterios de exigencia vayan aumentando año a año. Es decir, lo que ha ocurrido este año es previsible que el año que viene sea todavía más grave. Ya no estamos hablando del pasado, estamos hablando que esto está afectando a nuestro futuro. El único indicador que mide nuestra producción, que mide si investigamos, cada vez es más exigente y nos está dejando fuera o está dejando fuera a una gran parte de colegas.